Buenas noches. Hoy estamos dando comienzo a un nuevo conversatorio en donde estaremos dialogando sobre las terapias alternativas, específicamente en lo referente a la terapia de sanación de memorias celulares. Bueno, para esto vamos a hacer un pequeño recuento, cómo surge esta terapia, cuáles son sus beneficios y eh, digamos como en diferentes aspectos, en qué momento utilizarla, cuándo es conveniente. Bueno, para ello vamos a empezar un poquito como a recordar que esta terapia eh, que esta terapia se fundamenta en la parte alternativa y en lo que es la integración de la mente y el cuerpo, las emociones y el cuerpo. Es una terapia holística. Vamos a empezar entonces explicando rápidamente algunos conceptos básicos que están implícitos en esta modalidad de trabajo. Lo primero es recordar que todas y cada una de las experiencias que nosotros vivimos, desde el momento en que somos concebidos hasta el momento actual, todas y cada una de ellas van dejando unas huellas, van dejando eh, una, eh, unas memorias, unos recuerdos en nuestro ser, los cuales, por lo que se ha ido descubriendo últimamente, están almacenados en nuestro cuerpo. Es decir, todo lo que nosotros experimentamos queda registro al interior de nuestro cuerpo, de nuestro ser, y es así como, digamos que más adelante, a la medida que vamos viviendo, vamos pudiendo retomar o recordar muchas de esas memorias. Em, Empecemos por decir que en los primeros momentos de vida, o sea, desde que estamos en el vientre, empieza a haber estos imprinting o esta información que se va almacenando y que está inicialmente a base de sensaciones, como cosas que escuchamos, cosas que percibimos a través del tacto, a través del oído, porque pues cuando estamos en el vientre de mamá pues no hay muchos otros estímulos, por ejemplo, es muy poca la luz que entra, em, y básicamente es la misma información que la madre tiene, por ejemplo, las emociones, los estados anímicos de la madre son las que el niño empieza a sentir o el bebé empieza a sentir a través de ese compartir de la sangre con la madre. Más adelante, cuando el niño nace, pues empieza a almacenar sus propias emociones, sus propias vivencias, eh, digamos, sensoriales también, auditivas, visuales, táctiles, olfativas sobre todo. Y entonces, eso aparentemente decimos, bueno, no queda, pues no se recuerda. Pues sí, se recuerda absolutamente todo. Mejor dicho, se recuerda, no, se registra absolutamente todo. ¿En dónde? En las células, en diferentes partes del cuerpo, o sea, dependiendo como de dónde impacta o dónde resuena más bien esa información, esa emoción o esa experiencia, ahí es donde se almacena. Por eso, por ejemplo, situaciones como traumas, momentos que generan mucha ansiedad o que mucho estrés al bebé, pues quedan teniendo efectos a nivel somático, por ejemplo, daños de estómago, puede presentar también
qué sé yo, alergias o nerviosismo, o sea, diferentes manifestaciones. Entonces, eso en cuanto a lo que tiene que ver al almacenamiento de la información que vamos recopilando de manera inconsciente, porque eso se hace de manera automática, se registra, se guarda como decir un archivo, como cuando nosotros prendemos una cámara de vigilancia y empieza a grabar todo lo que va pasando ahí al frente de la cámara. Igualmente sucede, solo que en este caso es una grabación que tiene diferentes canales, que tiene el canal auditivo, que tiene el canal visual, que tiene el canal kinestésico, que tiene el canal olfativo, o sea, es decir, diferentes estímulos o diferente información que está asociada a ese recuerdo en particular. Aparte de eso, entonces vamos a mirar el otro elemento, porque una cosa es la memoria y otra cosa es lo que sucede, digámoslo, como en esa integración entre eh, la parte biológica y la parte emocional y mental. Nosotros somos seres integrales, es decir, somos seres que, eh, digamos que para efectos explicativos lo dividimos o lo clasificamos como en varios aspectos o diferentes niveles, en donde tenemos un nivel físico, que sería todo lo que tiene que ver con la corporeidad, la parte material. Tenemos un aspecto, una parte nuestra que es el mental, en donde está todo lo que es relacionado con los pensamientos, las ideas, digamos que los aprendizajes que vamos recopilando. Está la parte emocional que tiene que ver con las formas en que el cuerpo y las emociones reaccionan o se disparan dependiendo de las circunstancias que estamos viviendo. Entonces, por ejemplo, emociones como la rabia, el miedo o la ansiedad. Y está el otro componente de ese todo, que sería la parte energética y la parte espiritual. Mm, Como somos, digamos así, como seres compuestos por diferentes aspectos, por diferentes eh, eh, factores, igualmente esas memorias que nosotros hacemos o esos recuerdos que se acumulan van siendo complejos. Algunos se hacen más conscientes, otros menos conscientes, en el sentido de que de pronto a lo mejor a medida que crecemos nos es más fácil recordar algunos elementos que tienen que ver con las ideas, los pensamientos, pero de pronto se nos hace difícil recordar aquellas experiencias que están asociadas a sensaciones físicas o que están asociadas especialmente cuando son sentimientos o emociones que podríamos llamar desagradables, negativas, o que nos afectan negativamente. Entonces, cuando son así, esas memorias a veces es más difícil de acceder a ellas. Porque también depende, miremos la correlación que existe entre las emociones y los órganos. Entonces, digamos, por ejemplo, eh, la emoción del miedo. El miedo, por lo que se ha ido estudiando y le hemos ido encontrando, el miedo está muy asociado al funcionamiento de los riñones. Es decir, cuando hay muchos miedos, eh, digamos que la energía básica está contenida en la parte del sistema del riñón y las suprarrenales. Entonces, esa información se va y se almacena, por así decirlo, como dentro de lo que tiene que ver con el riñón. Cuando estamos, a ver, ¿y por qué esa relación? Entonces, ¿cuál es como la energía básica, lo que nos permite adentrarnos en la existencia, estar conviviendo dentro de un grupo humano? Es como esa confianza básica
en la vida, en los seres que nos cuidan. Y digamos que esa energía primaria que está asociada con nuestro primer chakra está, digamos que activada y a nivel energético con lo que son las funciones de las suprarrenales y los riñones que están unidos a las suprarrenales. Entonces, digamos que ese es como esa confianza y ese sentirse uno que la vida lo sustenta, que uno se arraiga en la vida. Posteriormente, podríamos encontrar emociones como, por ejemplo, la rabia o la frustración. Entonces, la- todas ellas o todas esas emociones están asociadas con diferentes mecanismos bioquímicos en el cuerpo o mecanismos energéticos en el cuerpo. Entonces, cosas como, o emociones como la tristeza. ¿Cuál es el efecto que tiene la tristeza? La tristeza genera lo que sería como un cerramiento, una compresión, especialmente en lo que tiene que ver con la capacidad respiratoria. Y digamos que el mecanismo es que cuando estamos tristes nos tendemos a encerrarnos y ese encerrarnos implica que a la vez generamos un poco poca oxigenación porque nos cuesta expandir los pulmones completamente y permitir que entre más aire. Entonces, generalmente cuando tenemos de manera consecutiva, de manera continua o de manera recurrente episodios de tristeza, se van afectando las funciones respiratorias. Entonces vamos presentando síntomas que tienen que ver con gripas, bronquitis e incluso a llegar a desarrollar aspectos como el asma. Entonces, vamos viendo que existe una correlación entre nuestros procesos mentales y emocionales con la parte física. Entonces, primero sucede, digamos que primero las experiencias suceden a nivel de vivencia, de ideas o de emociones. Digamos que, supongamos que es como un nivel eh, en donde estamos todavía como por fuera, no está involucrado el cuerpo. Entonces, digamos, la mente trabaja como a una idea, un nivel de una frecuencia mental, una frecuencia que se produce a nivel del cerebro, y esa idea genera una vibración, una ondulación a nivel del cerebro. Esa ondulación eh, sale obviamente del entorno de la cabeza, pero a su vez hace un asentamiento en la parte física, o sea, se enraiza en la parte física. Cuando un pensamiento, por ejemplo, un pensamiento negativo, primero digamos, una vibración a nivel emocional. Pero cuando eso se empieza a hacer de manera repetitiva, entonces va empezando a afectar, a llegar a afectar la parte física, va llegando a generar un efecto en, en, y digamos como una condensación, como una solidificación a nivel del cuerpo. Nosotros a veces no nos damos cuenta, pero eh, con lo que, digamos, los pensamientos que vamos generando, las emociones asociadas a esos pensamientos, vamos afectando o influyendo en la manera como nuestro cuerpo va respondiendo. Entonces, cuando a veces decimos que mira lo que dices porque eso que tú dices, tu cuerpo lo escucha, no solamente lo escucha las otras personas, sino que también tu cuerpo lo escucha. Entonces, por ejemplo, si me estoy diciendo cuando me miro al espejo que me veo gorda, por decir algo, o me veo, qué sé yo, envejecida o las cosas que a veces las chicas jóvenes se dicen es que me veo pálida o no me gusta.
cada vez que yo me estoy diciendo eso mentalmente y a veces lo expreso con palabras, eso mi cuerpo lo va escuchando y eso digamos que va teniendo un impacto, un efecto muy sutil, pero que cuando es repetitivo una y otra y otra y otra vez, pues va teniendo obviamente un efecto todavía mayor. Eh, entonces, eso es como, digamos, lo que es la relación de el pensamiento, la emoción y el cuerpo. ¿Qué pasa cuando ya llega a ese nivel del cuerpo en que ya no es solamente una memoria, sino que empieza a ser, a convertirse paulatinamente en un síntoma? Y peor aún, cuando ya pasa de ser un síntoma a lo que podríamos decir un cuadro clínico o a una enfermedad. Significa que esa memoria, ese recuerdo o esa información que inicialmente se registró en el cuerpo, ha estado acumulando una, digamos, más información que en este caso sería como eh, a ver cómo lo dijera, como que en términos muy simples es como cuando uno tiene un circuito eléctrico y hay una interferencia, hay un bloqueo o hay un cortocircuito. Igualmente sucede a nivel del cuerpo. O por ejemplo tenemos una manguera donde estamos echando agua, pero de pronto se dobla la manguera y vemos que el agua no sigue circulando de igual forma. Eso mismo pasa a nivel de nuestro cuerpo. Cuando por ejemplo, estamos estresados o estamos tensos por algo que pasa, alguna situación en la vida, es como que los músculos eh, y todo lo que son los circuitos, puede ser el circuito de la sangre o los circuitos del sistema nervioso o los circuitos del sistema hormonales, es decir, todo lo que son fluidos en el cuerpo se pueden empezar a bloquear. Es como cuando uno dobla una tubería y no pasa el agua. Igual sucede cuando el músculo aprisiona por la tensión y genera, digamos, no una obstrucción completa, sino que se disminuya la fuerza del fluido, ya sea de sangre o ya sea del impulso nervioso o de la linfa, en el caso del sistema linfático, o la parte eléctrica, en el caso del sistema nervioso. Entonces, eso cuando se hace de manera prolongada, va generando lo que más adelante puede ser un síntoma, como es un dolor, como puede ser, por ejemplo, si fuera un músculo, a lo mejor a nivel periférico va a tener un efecto a nivel de, por ejemplo, si supongamos que es a nivel del cuello, que hay la tensión, eh, empieza a sentirse de pronto dolor en la parte de los hombros, en la parte baja de la nuca, si eso sigue prolongándose, va a presentar un dolor probablemente, o no dolor, pero a lo mejor síntomas como punzadas a nivel de lo que llamamos el túnel carpiano, o puede presentar entumecimiento, o incluso, en el peor de los casos, puede empezar a presentar problemas de artritis o deformaciones, porque no hay un fluir continuo, normal, saludable de los fluidos hacia, digamos, hacia el brazo y la mano. Entonces, eso, digamos que es como explicando un poco cuando empieza a pasar de ser una memoria a empezar a ser un síntoma y de ese síntoma pasar a ser una condición o una enfermedad. Entonces, muchas digamos muchas porque no quiero caer en una posición totalitaria donde digamos que todas las enfermedades pasan por lo mismo, pero digamos que muchísimas de los síntomas y de las enfermedades que presentamos son producto de experiencias, ideas, pensamientos que dejaron una huella en el cuerpo y que por el pasar del tiempo desconectamos y luego
simplemente empieza a aparecer el síntoma, pero no recordamos dónde se inició. Y entonces por eso simplemente lo tratamos desde el aspecto médico, tomando un medicamento para el dolor o para esto, o haciendo a veces cirugías, cosas, pero no se llega a la causa, o sea, qué fue lo que generó, qué fue lo que originó el que eso sucediera. Entonces, parte del proceso de trabajar en lo que es las memorias celulares consiste en poder llegar al punto de origen en que el punto de origen de esa condición o de ese síntoma. Es decir, qué fue la emoción o qué fue el pensamiento o qué fue el impacto que se dio para que en un momento dado se generara una, digamos, una señal en el cuerpo y que además continuó al punto de que posteriormente desarrolla en lo que sería un síntoma o una enfermedad. A veces uno piensa que simplemente a uno, por ejemplo, le pasan los dolores o le pasan las cosas por algo que sucedió en el instante o el día anterior, pero muchas veces no es así. Muchas de esas dolencias vienen de mucho más atrás, vienen de cosas que nos están afectando y que a veces no hacemos consciente. Es muy frecuente encontrar, por ejemplo, cosas que nos afectan a nivel energético, a nivel de nuestros chakras, que bloquean nuestros chakras, emociones fuertes que luego, eh, por el no funcionamiento o la no limpieza digamos, la no armonización de esos chakras, van generando problemas eh, en nuestro cuerpo. Mm, Pensemos, por ejemplo, y que ya esto creo que lo he hablado en otros momentos, em, y que es muy frecuente encontrarlo en la consulta, personas presentan muchos dolores de cuello y mucho dolor de hombros. A menos que haya habido un accidente en donde, digamos, un golpe, una contusión, eh, que justifique ese dolor de cuello, cualquier otra razón está más asociada a aspectos que se han ido desarrollando y acumulando a nivel tanto muscular como postural en la zona del cuello. Entonces, por ejemplo, si es una persona que ha tenido un accidente automovilístico y eso le ha producido un latigazo en el cuello, es posible que a futuro tenga efectos por ese movimiento brusco que generó digamos que una lesión física en el cuerpo. Sin embargo, cuando se trabaja desde la parte de la sanación de esa memoria celular, se puede llegar al punto de eh, revelarle al cuerpo y a las células el que esa información se pueda procesar y liberar, digamos, ese impacto, porque cuando hay un latigazo no es solamente el movimiento brusco, sino el miedo, la ansiedad y todo lo que sucede alrededor de un accidente que puede luego producir esa condensación, ese endurecimiento o esa materialización de esa emoción. Em, Hay estudios que han demostrado que cuando uno permite que el cuerpo exprese el dolor y sobre todo que utilice sus mecanismos de autosanación, como por ejemplo mecanismos que son muy básicos y que es el resultado del desarrollo evolutivo de nuestros cuerpos, por ejemplo, como es el del temblar o el de generar, por ejemplo, en el caso de cuando hay una infección, el generar la fiebre, que es la gran actividad que se produce para que el cuerpo empiece a combatir una infección. Cuando hay un golpe, un impacto o por una caída, porque
se recibe un golpe, el cuerpo generalmente tiende a generar un temblor, una vibración. Esos son procesos naturales, pero ¿qué es lo que pasa? Nosotros ante el no entendimiento de lo que está sucediendo al interior del cuerpo y del porqué de esos mecanismos, tendemos entonces a quitarle la fiebre a la persona, es decir, a bajarla a toda costa. Igualmente le tiene dolor y lo que hacemos es que le damos un medicamento para quitarle el dolor, o si tiene una inflamación, le quitamos la inflamación, bajamos la inflamación, y o si tiene el temblor, entonces le damos un relajante y no nos damos cuenta de que ahí estamos bloqueando el proceso natural de sanación, ya sea de una sanación física o de una sanación a nivel emocional. Entonces, es cierto que a veces el riesgo de que si hay una fiebre alta puede haber convulsión. Obviamente, evitar que llegar a ese punto, pero permitir que haya un cierto nivel de fiebre para que el cuerpo pueda elaborar su proceso de autodefensa. Permitir que ese sistema inmunológico actúe, trabaje. Igualmente, si hay inflamación, significa que el cuerpo está trabajando en procesos de sanación y de recuperación. Eh, el punto es que a veces, por ejemplo, con el dolor es igual. Si nosotros bloqueamos la sensación de dolor con los medicamentos para el dolor, los painkillers que llamamos, ¿qué es lo que estamos haciendo? Muchas veces ni siquiera nos damos cuenta de que el cuerpo nos está pidiendo, por ejemplo, inmovilizar una parte o nos está pidiendo observar y trabajar sobre ese aspecto, pero lo que hacemos es que simplemente distraemos nuestra atención y nos tomamos el medicamento para poder continuar, para poder seguir en nuestra labor y a lo mejor lo que el cuerpo nos está pidiendo es reposo para poder hacer su proceso de sanación. Entonces, eh, vemos que muchas de las cosas que a veces hacemos, en vez de favorecer el que se den procesos de sanación, lo que nos llevan es a que las cosas se compliquen o se vuelvan crónicas, pasen de un estado agudo a un proceso crónico. Entonces, bueno, eso con respecto a lo que son las enfermedades en, en su fase aguda, digámoslo así. ¿Qué pasa cuando ya es un asunto crónico? Cuando entonces ya dejó de ser el dolor en el cuello producto del impacto o de la mala postura que se tuvo en un momento dado porque estuvo cargando, qué sé yo, peso en los hombros, por cualquiera que haya sido la razón. ¿Qué es lo que sigue después? Entonces lo que sigue después es como el poder comunicarnos con nuestro cuerpo, el poder escucharlo e incluso tener actos compasivos con el cuerpo, como el poder, digamos, cosas tan simples como el reconocer que duele y amorosamente sobarlo, movilizar la sangre, suavizar los músculos, eh, permitirnos sentir ese dolor sin angustia, es sabiendo de que es que el cuerpo está haciendo su proceso de autocuración y tener la capacidad y la habilidad de poder escuchar y tratar de entender qué es lo que hay, qué es lo que me está moviendo a nivel emocional, qué es lo que cuáles son el tipo de pensamientos que estoy generando a partir de ese dolor físico. Em, Cuáles son, digamos, mis temores, los que se activan cuando tengo ese dolor, eh, cuáles son los mecanismos o los aprendizajes que he hecho en el pasado acerca de un dolor. Esto pues como un ejemplo, empezar como a explorar eso y darnos el permiso a evidenciarlo. Lo otro que podemos hacer es aumentar el nivel de oxigenación del cuerpo precisamente para ayudar a aliviar y generar ese proceso de sanación. Entonces, por ejemplo, ¿qué es lo que se hace en una terapia de sanación celular? Entonces, lo primero es inducir o acompañar a la persona a que genere un estado de relajación profunda,
que genere una sensación de, de tranquilidad, de, de mucho, digamos que se sienta segura, que se sienta relajada, que se sienta que se puede soltar para poder explorar, en ir adentro a escuchar su cuerpo. Eso por una parte. Esa sería como, digamos, la primera etapa. Lo segundo es empezar a identificar esos síntomas físicos que se tienen. Entonces, por ejemplo, voy a dar un ejemplo muy reciente. Una persona viene con mucho dolor en el cuello y mucho dolor en el hombro. Cuando se le observa, se da uno cuenta, o yo me di cuenta, que la persona está en una postura de que el dolor la tiene semi encorvada, o sea, con los hombros un poco en pronación, adelantados. Eh, y había en general una sensación de debilidad, de que el dolor es tan intenso de que es como que ya no más, no puede más. Ok, cuando empezamos la terapia, entonces es combinar un poco lo que es el tacto, el contacto suave con la zona, pero ayudar también a la persona a hacer conciencia de qué es lo que está pasando. eh, Explorar los puntos periféricos o lo que llamamos los trigger points, los puntos gatillo que están generando el dolor, o en este caso, pues hablando específicamente de este caso, los dolores, tratar de identificar cuál es el origen de esos dolores. Entonces, resulta que el dolor es en el cuello y en los hombros, pero el dolor venía de la parte delantera, es decir, de la parte de los pectorales, y más aún estaban manifiestos allí a través de cosas que se habían estado viviendo a nivel de la relación con los niños. Es una persona que es educadora y ve cosas que pasan y que le duelen con respecto a sus alumnos, con respecto a los procesos que estamos haciendo a nivel de educación. Es decir, es todo una amalgama de cosas, y empieza a permitirse expresar ese dolor, a hacerlo consciente, a traerlo de ahí, de esa memoria inconsciente a nivel mental y emocional, pero también de la memoria inconsciente en su parte física, es decir, en la parte corporal. Entonces es como darse el permiso de escuchar el cuerpo, de, y al mismo tiempo hablarle al cuerpo, de expresarle, eh, darle la apertura para que se pueda expresar en términos que puedan ser comprensibles y que además no se genere los procesos de enfermedad. Igualmente se puede plantear el trabajo, o sea, porque esta es una técnica en donde se combinan muchas cosas. Se puede trabajar la parte energética directamente de esa memoria celular, y muchas veces las personas no recuerdan exactamente en qué momento comienza el dolor o en qué momento comienza ese síntoma, pero lo importante es que se dé como el permiso de dejar salir esa información, especialmente a nivel emocional. ¿Cuál es la carga emotiva que está asociada a ese recuerdo? Recuerdo hace muchos años, cuando trabajaba con, en un programa de rehabilitación para adicción, y en una sesión con uno de los clientes, em, estaba presentando mucho dolor en las rodillas. Un hombre joven, y que de alguna manera planteaba y manifestaba esa dificultad con las rodillas que le dolían. Aparte de que se encuentran muchos sentimientos de culpa por la adicción, por las mentiras, por todo lo que hay asociado a lo que es una adicción a las drogas, empieza a aparecer eh,
sentimientos sentimientos que venían, o sea, memorias que tenía asociadas a sus rodillas con la ausencia durante su niñez de las figuras paternas, porque estaban muy ocupados en sus negocios, en sus cosas, y era la sensación que como niño tenía de no sentirse apoyado o de no sentirse respaldado por las figuras parentales. Eso no quiere decir necesariamente de que los padres estuvieron ausentes, significa que es la interpretación, es la lectura que el niño hizo o esa persona hizo cuando era niño de la situación con los padres. Entonces, ahí es importante aclarar ese punto, que una cosa es cómo suceden los hechos y otra cosa es cómo uno interpreta o cómo uno evidencia o relaciona los hechos y los guarda como una memoria. Entonces, parte del trabajo es también ayudar a la persona a que pueda tomar distancia de esos hechos, de esas emociones, de esas experiencias para que pueda verla en una forma más amplia, más integrativa y pueda al mismo tiempo liberar la carga emocional. Porque la idea es que quede como una memoria, como un recuerdo, pero no con una carga emocional que luego enferme o que luego genere síntomas. Entonces, esta es parte como de la clave. No es decir que vamos a borrar la memoria de las experiencias que hemos vivido, no, porque sería como dejar a la persona sin sus aprendizajes. Lo que se busca es liberar la carga emotiva que hay asociada a esa memoria. Es ayudarle a la persona a que si en ese momento o esa experiencia le produjo ansiedad, libere la ansiedad. Si lo que le produjo fue rabia, pues libere la rabia. Si lo que le produjo fue una angustia y un miedo terrible, pues libere la angustia y el miedo terrible. Es decir, liberar las cargas emotivas que quedaron estancadas o que quedaron registradas como negativas al interior del cuerpo, al interior de las células. Y, y al mismo tiempo, eso sería una parte, y la otra parte de esta técnica o esta terapia es lograr que la persona, una vez libere la parte emocional, pueda generar nuevas estrategias y una nueva comunicación con su cuerpo, que logre, digamos, como esa capa, usar ese potencial y ese poder que tenemos de poder liderar, dirigir, orientar nuestro cuerpo, o sea, como realmente liderar el proceso con el cuerpo. Entender de que hay muchas cosas que nosotros, por las cuales nos enfermamos o por las cuales nos pasan las cosas, que tienen que ver es más con aprendizajes erróneos, con programaciones, con ideas que hemos comprado de otras personas y eh, y que nos hacen luego perder el poder, el poder y la capacidad de animar y dirigir nuestro cuerpo. Pensemos, por ejemplo, en algo tan simple como el hecho de la desconexión que tenemos con nosotros mismos desde la parte biológica. En días pasados compartía y creo que también pues lo he compartido incluso con algunas personas a través de las redes sociales, es la importancia que tiene para nosotros como seres humanos el contacto con la naturaleza. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos un cuerpo que es biológico, que pertenece a esta tierra y que se mueve en base también a funciones y a mecanismos que provienen de la tierra. Entonces, pretender que eso no nos afecte o que eso no nos altere, pues obviamente que no tiene sentido. Entonces, a veces cosas como el desconocer la influencia que tiene los ciclos de la luna
en nuestro organismo. ¿Por qué? Porque es que la luna con la, la- el establecimiento del campo magnético que establece con la Tierra, hace y controla todo lo que son los movimientos de las aguas, de los líquidos en el planeta. Y si nosotros recordamos que nuestro cuerpo está constituido por un 70% de líquido, es decir, de agua, pues obviamente que si es capaz de esa relación de atracción que existe entre la Tierra y la Luna, si es capaz de mover y generar los cambios de las mareas en los océanos, que mover esas masas tan grandes de agua, ahora imagínense cómo no va a afectar y cómo no va a mover las masas líquidas de nuestro cuerpo. Entonces es estar atento a eso y saber que, por ejemplo, cuando la marea está alta, es decir, cuando la luna, por ejemplo, creo que cuando está la luna llena más marea alta en nuestro cuerpo, eso va a ayudar, se va a expresar en nuestro cuerpo como un aumento en los líquidos, eh, eh, en un movimiento diferente en los líquidos, lo cual significa el aprender a regular el consumo del agua, entender de que a veces habrá momentos en los cuales, digamos que nuestros líquidos se exacerban y habrá momentos en que decaen, porque tiene que ver con los ciclos de las mareas y con toda la parte natural. Eh, y nosotros necesitamos aprender a conocer eso. Por ejemplo, a las mujeres nos afecta o nos influye, no es que nos afecte, influye tremendamente en lo que son los ciclos menstruales, porque tiene que ver con toda la parte líquida y también influye en la parte hormonal, en la producción de ciertas hormonas, es decir, en todo lo que es el movimiento de líquidos en el cuerpo. Otro elemento y factor importante para nosotros es la exposición al sol, el tomar al menos unos minutos de sol para poder activar la producción de ciertas vitaminas y más aún para el funcionamiento de nuestro hígado. Em, Cosas como el poder estar en contacto con la tierra para poder, digamos, al contacto me refiero a no el uso de todo el tiempo de zapatos con aislantes, con las gomas, porque eso nos mantiene siempre desconectados. El poder poner los pies directamente sobre la tierra, sobre la arena, que nos ayuda a que podamos, digamos, también descargar eh, esas energías electroestáticas que vamos recibiendo de todo lo que son los electrónicos, pero al mismo tiempo el poder como recibir y retomar energías para nuestro cuerpo, porque aunque no lo entendamos mucho, hay una conexión a nivel bioquímico entre nuestro cuerpo y la tierra. Entonces, eso en cuanto a lo que es el generar a través de este tipo de sanaciones, esa conciencia de que nosotros somos seres biológicos y que aunque seamos seres con una evolución a nivel mental y a nivel espiritual, no podemos desconocer las necesidades reales de nuestra biología, de este cuerpo que usamos, de este cuerpo en el que habitamos. Tenemos que permitirle que se rearmonice, se reoriente en base a procesos naturales, no solamente procesos artificiales como son la ingesta de químicos, la ingesta de medicamentos. Yo no estoy diciendo que no sea bueno, no digo ni que sea bueno ni que sea malo, simplemente el poder darnos la oportunidad de generar ciertos procesos naturales en nuestro cuerpo a través del tomar la batuta, el tomar digamos, como el liderazgo de esto. Hay procesos que entonces dentro de esta terapia, como les decía, pues se integran varias técnicas, se busca ir liberando al cuerpo de toda esa carga emocional que hemos ido acumulando en él y
darle, digamos, como ese respiro para que el mismo cuerpo pueda reorganizar sus funciones, rearmonizar, digamos, todo lo que es el sistema hormonal, el sistema de los fluidos a través de las glándulas, al mismo tiempo que pueda el cuerpo encontrar esos puntos de equilibrio entre digamos, en todas sus funciones, no solamente a nivel del aparato respiratorio y pulmonar, perdón, cardíaco, sino también a nivel de órganos que aparentemente son más complejos, pero que cumplen y también siguen, digamos que el pensamiento, también reciben, perciben esa conexión. Órganos como el hígado, como los riñones, el páncreas. Entonces, eh, a través de esta terapia, como les digo, es generar el poder recordar eso que está guardado como, digámoslo, en términos de lo que es las tecnologías y todo lo de los software, sería como una información que queda encriptada, que queda guardada y que a veces ni nosotros mismos recordamos la llave para poder abrir eso y poder saber qué información es la que hay allí. Entonces, eso es como lo primero, lograr llegar a esa parte inconsciente que está generando el síntoma, que está generando una condición médica. Es como poder develar, quitar el velo que impide recordar eh, el origen de X o Y síntoma o X o Y condición. Luego de que se logra recordar, entonces es liberar, como sanar, depurar, es como cuando uno tiene un absceso y le abre una pequeña incisión para que salga todo lo que hay adentro. Igual, con esa terapia lo que se hace es que se abre digamos, como esa llave al inconsciente para que empiece a fluir a manera de una cascada toda esa información y sobre todo que la persona pueda eh, a voluntad recordar, llegar a esos estados profundos de recuerdo de la información que está acumulada en su cuerpo, en sus células. Eh, y luego entonces es buscar un punto de armonía y de equilibrio para que podamos o para que la persona pueda eh, ganar como ese empoderamiento con su propio cuerpo, ese empoderamiento con su propia salud, tanto física como mental y emocional. Entonces, a mí particularmente estas técnicas que se utilizan en las terapias de sanación celular me encanta y me encanta poder ver, digamos, los efectos, las transformaciones tan interesantes que se dan a veces con simplemente eh, hace- eh, poder decir, poder hablar algo que pasó y que al mismo tiempo permite liberar la emoción y casi como por arte de magia se deshacen los síntomas, se desvanecen completamente o por lo menos la parte aguda pasa y empieza ya, se crea el espacio, la posibilidad de poder continuar explorando, limpiando, sanando y así eh, generar un cambio muy favorable a nivel de la salud en general. Yo quisiera saber si las personas que están en Instagram tienen alguna pregunta acerca de esta terapia, si la quieren escribir a través del, del chat.
En esta, veo que no hay preguntas, entonces voy a ir cerrando, voy a ir concluyendo. En esta terapia, entonces, lo que se busca a largo plazo es que la persona aprenda técnicas que le permitan estar más consciente de sí mismo, de de su fisiología, de su anatomía, de su parte corporal, de su parte material, y eso por una parte, y por el otro lado, estar consciente de esa relación mm, simbiótica, porque no tiene otro nombre, entre la mente, el cuerpo y el espíritu. Es decir, cuando digo mente me refiero a la parte mental propiamente dicha y la parte emocional. Entonces, esa relación que, que aunque yo no, yo no lo quiera aceptar, existe entre todos esos componentes de los que hablábamos al comienzo. El cómo mi parte energética, que, por ejemplo, cuando tomo el sol, aumento mi carga energética, cómo eso a su vez incide, por ejemplo, en el estado de ánimo, incide en la forma en que pueda digerir los alimentos, incide en la manera en que, por ejemplo, mis ojos metabolizan o se adaptan o se desadaptan, o sea, influye en cada una de las funciones del cuerpo y en cada uno de los órganos por la producción, por ejemplo, o la activación de la producción de ciertas vitaminas y sustancias que solo lo vemos, el caso más patético de verlo es cuando los niños nacen, que como no han estado expuestos al sol, algunos de ellos presentan el tema de la bilirrubina. ¿Y cuál es la forma de ayudarlos a activar ese hígado? Es exponiéndolos al sol. Ahora ya hemos desarrollado las máquinas que permiten meterlos las cunitas con esas máquinas de producción de luz para, para que ellos puedan recuperar rápidamente el funcionamiento y procesar el tema de la bilirrubina. Entonces, eso no solamente le pasa a los niños chiquitos, eso nos pasa a todos. El sol nos activa las funciones, nos activa la metabolización de los alimentos, nos ayuda a subir la carga energética de nuestro cuerpo. Eh, Cosas como el poder recordar permanentemente de que todo lo que yo pienso, todo lo que yo expreso con palabras, mi cuerpo lo está escuchando. Digamos, esa parte inconsciente la está registrando, la está grabando y que mientras más cosas de autocrítica o de señalamientos me haga, pues eso más efecto o más impacto va a tener en mi cuerpo o en mi ser. Y de la misma manera que si yo en vez de cosas negativas o autocrítica, emito pensamientos, actitudes y palabras también positivas de reconocimiento, no como que vacíos de que me echo cuento, no, honestos, en donde tengo la valentía para reconocerme como un ser, sí, pequeño cuando miro la vastedad del universo, del cosmos, pero igualmente valioso porque estoy viva, estoy acá, estoy presente. Entonces, esas sutilezas, esas cosas tan simples como el estar consciente del cuerpo, estar consciente de qué es lo que estoy pensando y con qué estoy nutriendo mi cuerpo, nutriéndolo desde la perspectiva de nutrirlos con actitudes, pensamientos y emociones que sean positivas o que sean benéficas, no digamos positivas, que sean benéficas y que sean eh, favorecedoras de los procesos de salud y también estar atento a
a la parte, digámoslo, energética y espiritual que cada uno tiene. Energética en el sentido de que yo soy, todos nosotros somos seres con energía, somos seres que estamos compuestos de energía. Nuestro cerebro, por ejemplo, y todo el sistema nervioso funciona en base a la energía, eh, que es una energía eléctrica en pequeña proporción, porque pues obviamente un nervio no va a producir la misma energía que se produce o que pasa a través de una tubería o de un cable de cobre donde podamos conectar aparatos, pero es un impulso eléctrico, es un impulso que genera una, digamos que una cierta energía. También está la parte magnética, que es, por ejemplo, lo que es la atracción y dispersión o separación de los elementos o de los factores. Eso es importante porque tenerlo presente porque es la manera como nosotros, digamos que procesamos y como que juntamos experiencias, juntamos memoria, de la misma manera que cuando ponemos un imán, hacemos que los metales que están cerca se atraigan. Igualmente, cuando en mi mente hay pensamientos positivos, amorosos, cuando valoro lo que soy como persona o lo que he hecho, o cuando simplemente tengo una actitud compasiva, eh, y de apertura conmigo mismo, eso va a traer a su vez nuevos pensamientos positivos, va a traer digamos como que ponerle una sonrisa a nuestro cuerpo. Eh, de hecho, hay partes, yo recuerdo que alguna vez cuando estaba estudiando empezando a estudiar la parte energética, uno de los ejercicios que me parecía al principio como medio tonto, yo decía, pero ¿qué sentido tiene que le digan a uno que parte de iniciar el trabajo como terapista, la parte holística era aprender a que todos los días al iniciar la labor, me sonriera a mí misma, o sea, que me visualizara a mí misma sonriéndome. Y yo decía, pero increíblemente a lo largo del tiempo he descubierto que esa es una forma de generar un campo de pensamiento y un campo actitudinal diferente, es cambiar como ese patrón que tenemos de que nos miramos al espejo si es para criticarnos o que nos relacionamos entre las personas es para señalarnos cosas, en donde no tenemos esa actitud de agradecimiento o de valoración y de aceptar y ver belleza en las cosas y ver alegría en las cosas y las personas. Entonces, esos, digamos que ahora lo recuerdo porque esas son como las cosas que van atrayendo. En la medida en que yo pongo sonrisas a mí misma y a mi día, pues obviamente mi día va a ser en esa misma tónica. Digamos que esa es la intención con la que estoy moviendo mi vida. Cuando tengo esa actitud, el efecto se ve enseguida en nuestro cuerpo. Entonces, por ejemplo, eso es una técnica que yo y que me imagino que muchos otros terapistas también utilizan, es durante la sesión como, no propiamente como generar sonrisas para que la persona se vea a sí misma y vea su cuerpo, pero sí como el poder observarse desde afuera con unos ojos amorosos, con unos ojos amables, con unos ojos de gratitud por la vida que se lleva y por la oportunidad que nos da, por ejemplo, con respecto al cuerpo, de estar vivos, de movernos, de hacer muchas cosas, pero sobre todo de poder estar aquí en esta existencia, porque gracias a tener este cuerpo y que usamos es que podemos estar acá, si no estaríamos en otro lado, en otra dimensión, qué sé yo. Entonces, es hermoso el poder a través de técnicas simples, muy naturales, generar
esos procesos de sanación y en la medida en que yo puedo ir sacando emociones que se han quedado atascadas o que siguen como carga en mis memorias, eso va dando una sensación de mayor libertad, una sensación y un estado real de mayor libertad, de mayor disfrute, de mayor gozo, de mejor calidad de vida. Eh, ¿Preguntas? Bueno, como último, lo que me quedaría por decir es que recordemos que todos los síntomas, todas las condiciones o enfermedades que nosotros planteamos o nos decimos que tenemos son generadas por experiencias, vivencias, recuerdos que se han quedado, digamos, condensados o expresados, manifestados a nivel de nuestro cuerpo. Em, y que siempre que tengamos la intención de liberarnos, de sanarnos, para poder lograrlo es importante eh, recuperar esa memoria, hacerla consciente para poderla soltar. Esa es como la base de esta técnica. Y ¿qué se puede trabajar con esto? Muchas cosas, desde un dolor de cabeza, desde, qué sé yo, cualquier cantidad de situaciones. El punto es el querer ahondar, conocer em, y sanar esos recuerdos. A veces el solo hecho de ponerlo, traerlo a la memoria, o sea, traerlo de la memoria inconsciente en las células y ponerlo al frente de uno, a veces eso solo es suficiente para que algún síntoma o o la situación con lo que está asociado eso, esa emoción, se desvanezca, se suelte, eso como que se vuelve uno livianito. Bueno, se nos ha agotado el tiempo, ya son las 9:05. Yo les agradezco a las personas que me han acompañado a través del chat de Instagram. Y si están interesados, el video queda grabado en nuestro canal de YouTube. Muchísimas gracias. Les deseo una feliz noche a todos.